Se sabe que la radiación es una de las causas del tipo de cáncer que yo sufro. La mayoría de las personas con cáncer nunca llega a saber por qué ha desarrollado la enfermedad, pero a mí me gustaría averiguarlo. Quizá este análisis de sangre lo revele. La gente debería preocuparse más por las radiaciones a veces innecesarias y excesivas que se utilizan en los diagnósticos médicos. Cuando era pequeña me hicieron muchas radiografías. Se empleaba demasiada radiación en los tratamientos médicos hasta que se dieron cuenta de lo peligroso que era. Muchos sufren ahora las consecuencias. Yo padezco una insuficiencia cardíaca constrictiva y restrictiva a causa de la excesiva cantidad de radiación que recibí cuando era bebé. Algunas personas siguen recibiendo dosis de radiación cientos de veces mayores de las que yo recibí. Me dijeron que me iban a hacer un TAC de todo el tronco, es decir, desde el cuello hasta la mitad de los muslos. En ningún momento hablamos de radiación. No. Y que me hicieran lo que equivale a 400 radiografías del pecho no es algo sin importancia. La radiación no es el único carcinógeno de nuestro entorno. Podemos desarrollar un cáncer por cualquier otro factor. Sabemos que la radiación conlleva ciertos riesgos, pero lo que no sabemos es si los beneficios que puede suponer la radiación son mayores que esos riesgos. ¿Podrían ser los rayos X que ayudan a diagnosticar una enfermedad la causa del cáncer de tiroides que ahora sufro? Me descubrieron un nódulo en abril y en junio me diagnosticaron que con toda certeza se trataba de cáncer. 2 semanas después me lo extirparon. La glándula tiroidea tiene forma de mariposa. Si uno se la imagina como una mariposa, lo que me extirparon fue el ala izquierda con el cuerpo. Aún me queda el lóbulo derecho. La tasa de cáncer de tiroides está aumentando de manera acelerada y se presenta 3 veces más en mujeres que en hombres. Los niños también sufren un mayor riesgo. Yo desarrollé el cáncer de tiroides a una edad mucho más temprana que la mayoría de los otros pacientes de cáncer. Ahora sé que aún no se conocen todas las causas, pero la radiación es una de las más comunes. El único contacto con radiación que yo he tenido ha sido por las pruebas de rayos X. David Brenner es un experto en radiobiología de la Universidad de Columbia en Nueva York. Se dedica al estudio de los riesgos de la exposición a los rayos X. Mi teoría es que todo tipo de radiación ionizante, aumenta el riesgo de desarrollar un cáncer. Todo depende de la dosis. Si la dosis es pequeña, el riesgo es menor. En toda prueba de diagnóstico hay riesgos y beneficios. En los años 50 y 60, muchas personas fueron expuestas a la radiación en situaciones que a nosotros hoy nos parecen verdaderamente asombrosas. Sí, asombrosa sería una buena manera de calificarlas. Recuerdo que de niño me hicieron una radiografía de los pies en una zapatería. Pero no debemos olvidar que en esa época, en los años 50, se tenían otros criterios sobre los riesgos de la radiación. No se sabía entonces lo que se sabe ahora. En el pasado, antes de conocer los peligros de la radiación, los médicos la utilizaban en exceso para sus pruebas diagnósticas. Hay personas que están sufriendo ahora las consecuencias. A finales de los años 40, los médicos pensaban que el síndrome de muerte súbita del lactante podría ser evitado si se sometía a una dosis masiva de radiación la glándula del timo de los bebés, próxima al corazón y a la glándula tiroidea. No lo recuerdo, pero a los 3 meses de edad, mis padres me llevaron a la consulta del médico para un control de rutina. El médico de familia me pasó a otra sala para examinarme y cuando me devolvió a mis padres les dijo que me habían irradiado la glándula del timo porque la tenía demasiado grande. Es probable que mi problema de tiroides sea el resultado de haber recibido radiación en la glándula del timo cuando era un bebé. A los 10 u 11 años de edad me diagnosticaron hipotiroidismo crónico. También sufro insuficiencia cardíaca restrictiva y constrictiva. Como he dicho antes, es probable que todo sea la consecuencia de haber recibido radiación en la glándula del timo. Los problemas de salud de Paula tienen su origen en la exposición a altos niveles de radiación. La radiación es la causa principal de la mayoría de los casos de cáncer de tiroides papilar, el cáncer que yo sufro.
Yo también recibí de niña sucesivas sesiones de radiación. Los niños son más sensibles a la radiación debido a que tienen más células en crecimiento que los adultos, simplemente por estar en pleno crecimiento. Y la glándula tiroides, por ejemplo, es especialmente sensible. Así que, en mi opinión, el hecho de realizar una simple radiografía del tórax de un niño aumenta el riesgo de que éste desarrolle un cáncer. Y el riesgo se incrementa aún más si se le hacen varias placas. Tienes que poner aquí el nombre de tu médico. Bien. Mi médico de cabecera me va a ayudar a conseguir el historial médico de cuando era una niña. Así podremos averiguar cuántas radiografías me hicieron. Te avisaré en cuanto lleguen los informes. Muy bien, gracias. No hay de qué. Hasta que no consiga mi historial, no sabré cuánta radiactividad recibí a través de las placas de rayos X. Quizá también me haya afectado algún otro tipo de radiación. La mayor parte de la radiación a la que estamos expuestos procede del espacio y de las rocas en la corteza terrestre. Las fuentes de radiación generadas por el hombre añaden una pequeña parte, menos del 20% del total, pero las pruebas diagnósticas con rayos X son la mayor fuente de radiación de origen humano, más grande que todas las demás juntas. Doug Boreham es profesor asociado de Ciencias de la Radiación aplicada en la Universidad de McMaster en Hamilton, Ontario. Estamos completamente rodeados de radiactividad. Nos llega radiación desde el espacio y del Sol. Como todos los organismos vivos de este planeta, hemos crecido inmersos en la radiación. El profesor Boreham investiga el efecto que tiene la radiación generada por el hombre sobre los organismos vivos. En mi opinión, deberíamos preocuparnos de la cantidad de radiactividad a la que quedamos expuestos por motivos diagnósticos. La mayor parte de la radiación generada por el ser humano a la que nos exponemos procede de los exámenes radiológicos. Los diagnósticos basados en los rayos X son considerados como una radiación más benigna que la radiación procedente de la energía nuclear, pero lo cierto es que se trata de radiación, y los riesgos son proporcionalmente equivalentes a la cantidad de radiación que recibamos. Nosotros estamos compuestos de átomos, moléculas y electrones. Cuando el fotón de la radiación atraviesa la célula, elimina a los electrones. La radiación a la que nos referimos es como la de la luz del Sol, pero tiene aún más energía. Puede golpear las moléculas de nuestras células y hacer que los electrones que están en el interior de las moléculas se dispersen. Si la molécula resulta ser una de ADN, que es donde está nuestro código genético, la cadena de moléculas de ADN se rompe. Si la célula considera que el daño es grave, tan difícil de arreglar que podría cometer un error, puede tomar otra vía en vez de arriesgarse a equivocarse al arreglarlo. Puede decidir que es mejor desaparecer, como si tomara la decisión de suicidarse. Si la célula muere o se repara hasta volver a la normalidad, no hay ningún riesgo de que llegue a convertirse en una célula cancerígena. Pero si la célula intenta arreglar el daño, se equivoca y sobrevive, es cuando se emprende el camino que conduce al cáncer. Ahí es donde empieza el problema. Cuando obtenemos una muestra de sangre de cualquier individuo, podemos aislar los glóbulos blancos de la muestra y realizar varias pruebas y experimentos que pueden revelarnos mucha información sobre lo que las células de ese individuo están haciendo cuando reciben la radiación. En McMaster disponemos de grandes aceleradores. Tenemos la posibilidad de colocar muestras de sangre delante del rayo del acelerador, irradiar la sangre con una cantidad adecuada de radiactividad, devolver la muestra de sangre al laboratorio y aislar las células sanguíneas de la muestra. Podemos entonces estudiar estas células bajo diferentes condiciones, bajo una exposición radiactiva a pequeñas dosis o a dosis altas. Así podemos ver si su capacidad de resistencia ante la radiación ha cambiado o no. Estos son cromosomas 1 normales. Hay 2, pero cuando la radiación daña uno de estos cromosomas puede haber una fractura. Aquí podemos ver un trocito del cromosoma, uno que se ha desprendido y adherido a un trozo del cromosoma 2. Es lo que llamamos una translocación. Si se observa una translocación entre los cromosomas 9 y 22, estamos ante ciertos tipos de leucemia. No estamos seguros de si la translocación es la causa de cáncer o si el cáncer es la causa de la translocación. Cuando ocurren estas modificaciones pueden alterar la célula de tal manera que puede llegar a convertirse en una célula cancerígena.
Hay muchos supervivientes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que al encontrarse lejos de la explosión quedaron expuestos a dosis bajas de radiación. Así que tenemos la posibilidad de hacer un seguimiento con mucha gente. Hablamos de unas 100.000 personas. Absorbieron dosis bajas de radiactividad comparables a la que se recibe durante la realización de una tomografía axial computerizada, de un TAC. El TAC utiliza rayos X para conseguir imágenes detalladas del interior del cuerpo. Lo que se consigue con un TAC es una serie completa de imágenes en vez de una sola, como se obtiene de una simple radiografía de tórax, por ejemplo. Y para eso el individuo tiene que someterse a una dosis de radiación bastante más elevada. Hoy día se emplea la tomografía axial computerizada para diagnosticar muchos más problemas que en el pasado. Se suele utilizar en urgencias para diagnosticar una lesión cerebral e incluso una apendicitis. Es muy fácil pedir un TAC, así que el número de pruebas diagnósticas de este tipo ha crecido como la espuma. Solo en los Estados Unidos se ha pasado de cientos de miles al año hace unos 20 años a 60 millones en la actualidad. Una cifra impresionante. Se llama escáner de diagnóstico el que se realiza a personas con lesiones o enfermas. El que se hace a personas sanas se llama escáner de observación. El TAC de cuerpo entero es una prueba relativamente nueva. Se trata de realizar una vez al año una revisión no invasiva para garantizar que se goza de una buena salud. No es algo que los médicos acostumbren a solicitar. Es una prueba que suele demandar gente aprensiva.